Cuando llegan unas elecciones, no lo tienen igual todos los partidos políticos. Los que ya están en las instituciones, pues cuentan con ciertos privilegios, tienen más tiempo de publicidad institucional, tienen la posibilidad de participar en debate, tienen una reversión del dinero que se han gastado para hacer la campaña electoral, pero los que no están ahí lo tienen más complicado. Eso sí, cuando esos que están fuera entran, se olvidan de los demás. Les puedo poner el ejemplo, por ceñirnos a los últimos tiempos nada más. Eso le pasó a Ciudadanos, cuando no estaba en el Parlamento andaluz. Eso le pasó, por ejemplo, a Vox, antes de entrar en el Parlamento andaluz. Y ahora hay muchos más partidos que están pues, en esa circunstancia y que pueden entrar o no. Bueno, después de lo dicho, pues se imaginarán que vamos a hablar con un partido que no está en el arco parlamentario andaluz. Vamos a hablar de la coalición Recortes Cero, que es posible que les suene porque ya llevan tiempo funcionando, pero no son un gran partido en cuanto a militantes y presencia. Y aquí en Almería pues también se presentan para las elecciones autonómicas andaluzas del 19 de junio y como número uno de la candidatura va Marta Cortés. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, Bueno, pues bien. lo primero que me gustaría saber es quién es Marta Cortés. Es decir, a muchos políticos los conocemos porque estamos hartos de verlos, pero claro, los partidos que no tienen presencia institucional, pues quienes encabezan las candidaturas pues son más desconocidos. Cuéntenos quién es usted. Pues yo soy Marta, yo nací en Santa Fe, en Granada, y nada, soy estudiante de Bellas Artes, ya me queda solo si Dios quiere el TFG, o sea que ya mismo soy graduada. Y nada, y me dedico a trabajar como, bueno, técnica en atención sociosanitaria, o sea, cuido personas mayores, y me gusta mucho ese enfoque, así que seguramente pues lo enfoque un poco de arte terapia o algo así. Uh-huh. Y Bueno, nada, llevo en el activismo ya por muchos años. eso le iba a preguntar, que cuánto tiempo lleva, no le hablo ya de Recortes Cero en concreto, pero en el activismo social, activismo político, ¿cuánto tiempo lleva moviéndose? Pues a ver, yo diría que soy protestona toda la vida, pero, pero bueno, así más o menos con 15 años pues ya empecé con alguna ONG o con algunas agrupaciones vecinales y bueno, en Recorte Cero en concreto llevo pues yo creo que desde 2014 o así y en la coordinadora estatal desde el 2016 o 17. Y ya está, y aquí en mi pueblo apoyamos Izquierda Unida, siempre hemos ido un poco de la mano y Sí, le iba a preguntar precisamente por eso. Recorte Cero, ¿cuándo nace como formación política? ¿Es una coalición? ¿Cuáles son un poco las líneas generales que defiende esta formación? pues a ver, Recorte Cero, llevamos, en 2014 se hizo una asamblea y nació como un movimiento social, cultural y político contra los recortes, por eso el nombre. Y así un poco con bueno, con la idea del hambre cero que ganó Lula en Brasil, que te cogieron ese eslogan y bueno. Y nada, ahí ya se hizo la asamblea en 2014, luego se hizo otra un poco después y sobre todo nos apoyaron un montón de profesionales del mundo de la cultura y eso. Y, y ahora lo que tenemos pues son 17 asambleas, bueno, coordinadoras autonómicas y 200 asambleas de base en general. O sea que somos poquillos, pero estamos muy desperdigados. y Sí, la, y muy organizados, por lo que veo, ¿no? sí, sí, la verdad que sí, poco a poco. Entiendo, me ha dicho que en concreto usted ha ido de la mano de Izquierda Unida en ocasiones. Evidentemente, Recorte Cero es una formación que podríamos calificar de izquierda, ¿no? No creo que me equivoque. Y por eso quería preguntarle, ¿qué diferencias tiene con otras formaciones? Le pongo el ejemplo de Izquierda Unida, de Adelante Andalucía,
de Podemos, de izquierda andalucista. En fin, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? A ver, hay que ver la eterna duda de por qué en la izquierda se separa tanto, ¿no? No, oiga, en la derecha también, porque como Ya cada mínimo vez más, sí. los tres, como mínimo. Bueno, pues sí, a ver, la diferencia fundamental nosotros lo vemos en el programa, porque siempre cuando intentamos hacer, porque siempre hablamos con un montón de organizaciones y tenemos muchas reuniones con todos, tenemos muchos compis por ahí, pero sí que es verdad que en el programa nos terminamos, nos terminamos diferenciando un poco. Entonces, nosotros tenemos un programa que lo primero es la redistribución de la riqueza. Entonces, cuando hablamos de redistribución de la riqueza, lo primero que nos es repartir la miseria. Entonces, tenemos siempre como el horizonte, somos de izquierda mayoritariamente, pero bueno, por ejemplo, en León o por alguna provincia donde está la, ¿cómo se llama eso? La España vaciada, donde estamos organizados ese sector, también nos apoyan muchas organizaciones que son católicas y ese tipo de cosas, o sea que tampoco nos cerramos. Nosotros hablamos que nuestro programa es para el 90% de la gente. ¿Por qué? Porque señalamos solo los grandes monopolios, los grandes bancos. Entonces, hay un sector muy amplio de gente que cobra menos de 10.000 euros al mes y los que cobran más son los que nosotros siempre vamos a atacar. Por lo cual, los demás son todos compañeros y vamos a seguir defendiendo un programa para esa gente. Ya. Yo soy muy mala propagandista, si no me No, entiendes no, me lo no, no, dices. no, se le ha entendido perfectamente, ¿no? Lo que quería preguntarle precisamente también en relación a Almería, aunque luego toquemos algunos aspectos más del programa o del ideario de Recorte Cero. En Almería tenemos, digamos que tres pilares básicos en nuestra economía, que son el sector del mármol, el turismo y, por supuesto, la agricultura. Me gustaría saber qué visión tienen de estos tres pilares, de la situación laboral, económica, empresarial, dónde creen que debería incidirse, porque ha hablado de repartir la riqueza, pero para repartir la riqueza antes hay que generarla. Correcto. Nosotros, por ejemplo, en el campo andaluz en general, tenemos varios estudios hechos de, bueno, el 57% del territorio nuestro se dedica a la agricultura y a la ganadería. Entonces, somos el mayor productor de agricultura ecológica de la Unión Europea. Allí en Almería, pues, con el tema de los invernaderos, pues sabemos que producimos muchísimo. ¿Qué pasa? Que de todos los jornaleros y que se quedan al final, el 80% de las ayudas que vienen de la PAC o de la Unión Europea, se las quedan los grandes propietarios, que son los que tienen un 40% de la tierra de la tierra cultivable. Aquí, por ejemplo, en Andalucía hay 200.000 familias, más o menos, que solo trabajan un 1% todo el año, no trabajan todo el año. Hay también 300.000 personas con explotaciones inferiores a 5 hectáreas y a esa gente es la que al final está sufriendo más. Eso en el campo. Y también cuando nosotros hablamos de que el campo almeriense está lleno de recursos y al final no se distribuyen bien al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, es porque al final las pequeñas y medianas empresas, no sé, todo lo que genera la agricultura se centra solo en esos grandes, bueno, en esos grandes propietarios. Entonces, nosotros hablamos de de una política activa de modernización del campo, de reindustrialización del campo y una reforma agraria que nos haga vivir un poco de otra cosa que no sea el turismo. Y también le quería preguntar sobre esa otra cuestión que también preocupa aquí mucho, el tema del medio ambiente. Porque, claro, tenemos nuestra El mar joya de de la Plata. corona es sin duda Cabo de Gata. Pero claro, hay quienes dicen, el Cabo de Gata debe quedarse como está. No se debe construir más de lo que hay, no se debe hacer nada,
porque nos cargamos la gallina de los huevos de oro, por decirlo de alguna manera. Y otros dicen, no, es que si no construimos ahí, para que los turistas vengan ahí, tenemos un sitio al que no le sacamos rentabilidad. Yo quería saber, me lo imagino, ¿no? Pero quería saber ustedes en cuál de los dos puntos se mueven. A ver, yo este tema lo he hablado poco en esta campaña, pero yo creo que hablo por toda la lista de candidatos. Sí, digo que se tiene que seguir protegiendo como un entorno natural. Vamos, que además estuve hace poco porque había estado de chica, pero estuve hace poco y es que es una virguería. Yo creo que ya se han cargado las marismas que había en Almerimá. Creo que se han cargado lo que había en Agua Dulce y en Roquetas, que ahora, pues, ahora sigue siendo, vamos, que ahora son pueblos muy bonitos y la gente, bueno, la gente que vive allí, pues ya desde los 60, ya ves, pero ahí había una riqueza natural, yo creo que preciosa. Estuve buscando Almerimá como era antes y eso era una marisma y eso se tenía que haber protegido. Y lo que decimos siempre, yo creo que dinero hay. Si se quieren explotar cosas naturales para seguir sacando rentabilidad, no creo que se vaya ese dinero a los trabajadores de Almería, sino a los grandes empresarios de Almería, que son al final los que deciden hacer ese tipo de megaconstrucciones o de urbanizaciones porque, bueno, aquí viene mucha gente a Cabo de Gata turistas, pero claro, si ellos no les sacan rentabilidad. Yo creo que el pequeño comercio de San José, el supermercado de San José va a seguir perfectamente, o la pizzería que se ponga en San José. El problema es que no va a haber esos grandes, no sé, hoteles o esos grandes torremolinos. Yo creo que eso hay que dejárselo, vamos, tendría que dejar de producirse, pero en concreto en Almería no lo queremos. Yo por lo menos. Sí, y le vuelvo a lo que le preguntaba, a lo que comentábamos antes sobre la generación de riqueza, ¿no? Porque claro, recorte es cero, pero cuando entramos en una situación de crisis y hay que hacer frente pues, a subsidios, a ayuda, a prestaciones, porque la gente lo necesita, ¿de dónde se saca ese dinero? Porque, claro, al final es la clase media la que sufre el problema. Los grandes capitales pueden acabar trasladándose a otro país, pueden hacer ingeniería financiera. Los que tienen poco, esos son los que van a recibir, y los que tienen algo son los que acaban pagándolo todo, ¿no? Entonces, para evitar esos recortes, o sea, para llegar a ese recorte cero y generar riqueza, ¿qué cree que se podría hacer? A ver, pues nosotros, bueno, a ver, nuestro otro modelo económico que defendemos, sobre todo, bueno, para generar más riqueza y empleo, reindustrializar y crear más de 300.000 puestos productivos en Andalucía, para no depender del turismo, para potenciar el campo, para modernizarlo, para proteger a los pequeños y medianos agricultores y los trabajadores frente a las multinacionales del campo, y sobre todo que también la juventud que no estén obligados a irse, porque bueno, estamos viendo como, bueno, sobre todo en los pueblos pequeños, la gente no se está quedando y el único trabajo que hay, pues tampoco pasa de precario. Entonces, cuando decimos de revertir los recortes en sanidad, en educación, para subir salarios y pensiones, nosotros hemos hecho las cuentas. Entonces, cuando decimos no es repartir la miseria, ni dividir la riqueza que ya existe, lo que estamos hablando es de tampoco de dar ayuda, aunque evidentemente también hay que hacerlo. Se trata de invertir la riqueza que ya existe y que ya están acumulando multinacionales y grandes bancos y ponerla al servicio de la mayoría. Entonces, ese dinero se puede utilizar para generar más riqueza y más empleo, para poder reindustrializar Andalucía, para revertir los recortes. Y, por ejemplo, tengo aquí un dato, espérate que me lo busco. Vale. Vale. O sea, nosotros hemos hecho una cuenta, y de las subidas de impuestos a los grandes multinacionales y a los grandes bancos por más de 42.000 millones de euros, que es el equivalente a 15.000 euros a cada familia, ese fue el dinero
que se recortó en sanidad y en educación, mientras que los bancos, las eléctricas y las constructoras eran rescatados con más de 160.000 millones de euros. Entonces, con los cambios fiscales que ha introducido el gobierno del PP y de Ciudadanos con el apoyo de Vox, Andalucía dejó de recaudar cada año unos 500 millones de euros para los privilegios fiscales de las rentas más altas. Entonces, con una reforma fiscal autonómica progresiva para que quienes más riqueza reciben y más patrimonio van acumulando, ellos pueden contribuir a salir de esta crisis. Se podrían ingresar 2.400 millones de euros en la legislatura. Y con el dinero de la devolución del rescate bancario, que es otra de nuestras exigencias, se podría crear un fondo especial de fomento del empleo y de reindustrialización con más de 15.000 millones de euros para Andalucía y para crear pues, esos 300.000 puestos de trabajo de los que hablamos. ¿Y recortar en gasto en la administración? Bueno, también se puede plantear. Sí, es que veo subir impuestos, digo, Dios mío, ¿dónde vamos a llegar? Pues, no, pero los subir impuestos a los que más tienen. Sí, nada más que con eso ya tendríamos para hacer muchísimas cosas. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por atendernos. Y, a ti por darnos visibilidad. Bueno, pues esta es una de esas formaciones políticas que se presenta a las próximas elecciones autonómicas y que, bueno, que no es de las que más aparecen en los medios de comunicación, pero bueno, pues a partir de ahora pues ya saben dónde está y ya saben qué plantea. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Rafael.